Nunca pensé que el sonido de una puerta principal abriéndose pudiera cambiar mi vida, pero esa noche lo hizo. Se suponía que sería una cena sencilla en casa de nuestro amigo en Austin. Nada elegante, solo una reunión de fin de semana. El tipo de cosa que habíamos hecho docenas de veces a lo largo de los años. Vino, barbacoa, charla trivial, risas que resonaban bajo las luces del patio. Pero el destino quiso que la noche se convirtiera en una escena que nunca olvidaré. Había compartido el coche con Greg, el marido de Marissa, una de mis supuestas amigas. Vivíamos en el mismo vecindario, y simplemente tenía sentido ir juntos ya que nuestros cónyuges se habían adelantado, alegando que necesitaban ayudar a preparar las cosas. Recuerdo haber bromeado en el coche sobre cómo el mío probablemente ni siquiera sabía dónde se guardaban los tenedores en nuestra propia cocina, y mucho menos ayudar en una cena. Cuando el anfitrión abrió la puerta, noté de inmediato que el ambiente en el interior se sentía diferente. Las risas estaban apagadas, demasiado silenciosas, casi forzadas. Ya había media docena de personas sentadas alrededor de la mesa del comedor, copas de vino en mano, charlando de esa manera nerviosa que tiene la gente cuando acaba de presenciar algo que no debería. No me di cuenta de inmediato. Mis tacones resonaban sobre el suelo de madera mientras Greg me seguía, ambos sonriendo y saludando. Pero entonces los vi. Mi marido, Tyler, y Marissa, no estaban sentados a la mesa, ni ayudando en la cocina. No, estaban apretados contra la pared del pasillo, justo después de la sala de estar, fundidos en un beso tan profundo, tan hambriento que por una fracción de segundo, mi cerebro se negó a procesar lo que mis ojos veían. Sus manos estaban debajo del suéter de ella, las de ella arañando la camisa de él como en una escena de película barata. Y entonces me di cuenta, el bralete de encaje que asomaba por su blusa. Lo reconocí al instante porque era mío, una pieza de lencería que había comprado hacía meses, con la etiqueta puesta hasta que la usé una vez para Tyler. Y allí estaba, extendido sobre su pecho mientras ella besaba a mi marido como si fuera de su propiedad. Se me cortó la respiración, de forma brusca y desagradable en la garganta. La habitación quedó en silencio, excepto por el raspado de los zapatos de Greg al detenerse en seco detrás de mí. Por un momento, nadie se movió. Ni Tyler, ni Marissa, ni la gente de la mesa que claramente ya había presenciado este circo antes de que llegáramos. La voz de Greg rompió el silencio. No fue calmada. Fue un rugido. Marissa, ¿qué demonios es esto? Se separaron de un salto, torpes y culpables, con los ojos muy abiertos, como niños atrapados robando en una tienda de dulces. Tyler balbuceó algo. Sam, espera. No es lo que parece. La frase más patética y predecible del manual. No esperé. Me acerqué directamente a él, tan cerca que podía oler el vino en su aliento, y la palma de mi mano impactó en su cara antes de que me diera cuenta de que me había movido. La bofetada resonó en la habitación, tan nítida como un cristal al romperse. Su cabeza se giró hacia un lado, y cuando me miró de nuevo, no había rastro de vergüenza, solo ira por haber sido descubierto. Marissa intentó ajustarse el suéter sobre mi lencería, pero ya era tarde. La señalé con el dedo, mi voz temblaba pero era lo suficientemente alta para que todos en la habitación la oyeran. ¿Crees que puedes meterte en mi cama, ponerte mi ropa y tomar lo que es mío? Eres una asquerosa, patética. Mis palabras se ahogaron en mi garganta, la rabia me asfixiaba. Greg dio un paso adelante, con la cara roja y los puños apretados. ¿Esto es lo que haces cuando dices que trabajas hasta tarde? ¿Acostarte con mi mujer en casa de nuestros amigos? Parecía a punto de golpear a Tyler, y por una fracción de segundo, casi deseé que lo hiciera. El anfitrión intentó intervenir, con las manos en alto como si pudiera calmar una tormenta. Oye, vamos a calmarnos, pero nadie estaba escuchando. La cena había terminado antes de empezar. Tyler se acercó a mí, tal vez para agarrarme del brazo, tal vez para suplicar. Me eché hacia atrás, con los ojos clavados en los suyos. No me toques. No te atrevas a tocarme. La habitación seguía congelada. Los testigos, atrapados entre la lástima y el horror. Podía sentir sus ojos sobre mí, sobre la lencería, sobre los restos de lo que acababa de explotar frente a ellos. Y en ese momento, me di cuenta de algo con absoluta claridad. La humillación no era mía.
Era de él, de ellos. Enderecé la espalda, cada gramo de dolor se endureció hasta convertirse en acero. ¿Querías humillarme? Mi voz era de hielo. Felicidades. Lo has conseguido. Pero escúchame, Tyler. Esto no es el final. Es el principio. Me volví hacia Marissa, que ahora se aferraba al brazo de Greg, con el rostro pálido como la ceniza. ¿Y tú? Escupí. Te arrepentirás de haber pensado que podías entrar en mi vida. Disfruta de las sobras mientras puedas. No esperé sus respuestas. No lo necesitaba. El silencio lo decía todo. Tomé mi bolso del mostrador, con las manos sorprendentemente firmes, y salí por la puerta al aire nocturno de Texas. Greg me siguió unos pasos antes de detenerse, murmurando maldiciones en voz baja, probablemente listo para destrozar su matrimonio a su manera. Pero no miré atrás. No podía. Mis tacones golpeaban el camino de entrada como un ritmo de tambor. Cada paso más pesado que el anterior, pero también más firme. No solo estaba abandonando una cena. Estaba dejando atrás la versión de mí misma que toleraba mentiras, que ignoraba las noches tardías y las excusas vacías, que creía en la máscara que Tyler llevaba. Para cuando llegué a mi coche, mis lágrimas se habían secado antes de tener la oportunidad de caer. Mi pecho todavía estaba apretado, mi pulso aún acelerado, pero debajo de todo eso, había algo nuevo. Un voto, silencioso pero inquebrantable, resonando en mis huesos. Él pensó que esta noche era la noche en que me humillaba. Pero yo sabía que no era así. Esta noche era la noche en que empezaría a quemarlo todo. Cuando llegué a casa esa noche, el silencio de mi propia casa se sentía más pesado que los gritos de los que acababa de alejarme. Me senté en la sala de estar a oscuras. Las paredes a mi alrededor, resonando con años de recuerdos, y me di cuenta de cuánto de mí misma había invertido en un matrimonio que ya se estaba desmoronando mucho antes de que yo lo viera. Tyler y yo habíamos estado casados durante 15 años. Nos conocimos a mediados de nuestros 20, cuando todavía creía que el trabajo duro y la lealtad eran suficientes para mantener la atención de un hombre. Él era encantador entonces, ávido de éxito en el floreciente mundo tecnológico de Austin, mientras que yo era la estable, la que mantenía todo en orden. Cuando mi madre falleció, la herencia que recibí se convirtió en el pago inicial de nuestra primera casa. Me dije a mí misma que era una inversión en nuestro futuro. Pero ahora veo que en realidad fue el primer ladrillo de un castillo que él creía que era de su propiedad. Le di espacio para perseguir sus sueños. Reduje mis propios planes de carrera, eligiendo horarios flexibles para poder criar a nuestra hija, Emily, sin depender de una guardería. Cocinaba. Hacía presupuestos. Estiré el dinero de mi madre hasta convertirlo en algo que nos dio seguridad. Me dije a mí misma que estos sacrificios eran temporales, que una vez que su carrera despegara, construiríamos algo juntos, pero juntos se convirtió lentamente en algo unilateral. Sus éxitos siempre eran suyos. Sus ascensos, su coche nuevo, las vacaciones, todo presentado como trofeos que él había ganado solo mientras yo permanecía en silencio en segundo plano. Las señales de advertencia siempre estuvieron ahí. Las reuniones nocturnas que se alargaban más allá de la medianoche. Los viajes repentinos a Dallas que nunca cuadraban. La forma en que empezó a proteger su teléfono como si contuviera códigos nucleares. Cuando le preguntaba, me despachaba con una risa, me besaba la frente y me llamaba paranoica. Y yo se lo permití. Dejé que mi lealtad me cegara porque admitir la verdad significaba admitir que la última década de mi vida se había construido sobre mentiras. Fue Emily quien finalmente me arrancó la última venda de negación. Ahora tiene 15 años, es inteligente y más observadora de lo que nunca le había dado crédito. Unas semanas antes de la cena, se me había acercado en silencio, con la voz temblorosa. Mamá, creo que papá está viendo a alguien. Recuerdo cómo se me encogió el estómago, cómo quise callarla, protegerla de la fealdad que no estaba preparada para enfrentar. Le pregunté qué le hacía pensar eso, y me dijo que lo había visto una vez en el centro, de la mano de una mujer que no era yo. No había dicho nada antes porque pensó que podría estar equivocada. Pero la mirada en sus ojos me dijo que no lo estaba. Le dije que debía haberlo malinterpretado, que tal vez era una compañera de trabajo, que tal vez solo estaba siendo amable.
La mentira se me escapó de la boca antes de poder detenerla porque no estaba lista para ver lo que tenía justo delante de mí. Pero el silencio de Emily después fue más elocuente que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Ella lo sabía. Y ahora, después de entrar en esa cena con Greg y ver a Tyler manosear a Marissa como si fuera un premio que había ganado, yo también lo sabía. La confirmación no eran rumores susurrados ni recibos sospechosos ni la voz preocupada de mi hija. Era cruda e innegable, envuelta en un encaje que una vez había comprado para mí. Esa noche en la oscuridad, finalmente lo admití. Había sacrificado años de mi vida por un hombre que no me veía más que como una red de seguridad. Y el peso de esos sacrificios, mi herencia, mi tiempo, mi carrera, incluso la inocencia de mi hija, acababa de cambiar. Ya no eran pérdidas. Eran combustible. Porque si Tyler pensaba que me iría en silencio, no me conocía en absoluto. La mañana después de la cena, me desperté con los ojos hinchados y un dolor de cabeza punzante. Pero no estaba rota. Algo dentro de mí había cambiado. Las lágrimas que mancharon mi almohada no eran debilidad. Eran las últimas gotas de una mujer que había sido engañada durante demasiado tiempo. No iba a suplicar respuestas ni a esperar disculpas. Iba a tomar el control. Lo primero que hice fue iniciar sesión en nuestras cuentas conjuntas. Años de gestionar el presupuesto familiar me convirtieron en la que realmente sabía a dónde iba el dinero. Tyler podría haber sido el que ganaba los grandes cheques, pero yo había sido la que los estiraba, los asignaba, asegurándome de que Emily tuviera lo que necesitaba. Y ahora era yo la que hacía clic en el botón de transferir, moviendo todo lo que legalmente podía a una cuenta que él no podía tocar. Ver esos números cambiar en la pantalla fue como si el oxígeno llenara mis pulmones. Por una vez, él era el que quedaba descolocado. Luego vino la abogada. No esperé. No lo pensé demasiado. Al mediodía, estaba sentada en una tranquila oficina del centro, frente a una mujer llamada Gillian que tenía esa presencia serena y afilada como una navaja que instantáneamente me hizo confiar en ella. Le conté todo, la infidelidad, el dinero, la herencia que lo inició todo. No se inmutó. En cambio, asintió, tomó notas y me dijo que había hecho lo correcto al mover los fondos. Me describió mis opciones. Todo, desde la custodia temporal hasta la congelación de activos hasta el proceso de divorcio. Por primera vez en meses, quizás años, sentí que no estaba sola. Después de eso, fui a casa y empecé a hacer las maletas. No todo, solo lo que Emily y yo necesitaríamos si tuviéramos que irnos rápido. Ropa, documentos importantes, la caja de fotos que mi madre me dejó. Mientras doblaba camisetas y cerraba cremalleras, mis manos temblaban. No de miedo, sino de adrenalina. No dejaba de pensar en la cara de Tyler cuando mi bofetada resonó en su mejilla. No culpa, no vergüenza, solo indignación por perder el control. No tenía ni idea de cuánto más estaba a punto de perder. A última hora de la tarde, llegó la primera réplica. Mi teléfono se iluminó con su nombre. Dejé que saltara el buzón de voz. Unos minutos después, apareció un mensaje de texto. Sam, tenemos que hablar. No hagas nada precipitado. Estás exagerando. ¿Exagerando? Esa palabra me quemó por dentro, como si pillarlo manoseando a otra mujer delante de la mitad de nuestro círculo social fuera algo pequeño, algo que superar. Borré el mensaje sin responder. Una hora después, apareció en casa. Su llave todavía funcionaba, pero yo estaba preparada. Emily estaba con amigos, así que éramos solo nosotros dos. Entró, con la voz ya elevada. ¿Qué demonios has hecho con las cuentas? Me paré en la entrada de la cocina, con los brazos cruzados. Lo que tenía que hacer. No puedes acostarte con mi amiga, pasearla con mi ropa y esperar que yo siga financiando tu vida. Su cara se puso roja. Esto es una locura. Estás destruyendo todo lo que construimos. Me reí, un sonido agudo y amargo que ni siquiera reconocí como mío. No, Tyler, tú lo destruiste. Yo solo estoy limpiando el desastre. Intentó suavizarse, cambiando de táctica como siempre hacía cuando la ira no funcionaba. Sam, vamos. Fue un error. Un estúpido error. No nos hagas esto. A Emily.
Oír su nombre en sus labios hizo que me hirviera la sangre. No te atrevas a usarla como escudo. Ella te vio, Tyler. ¿Lo sabe? Y se merece algo mejor que este circo que has creado. Por un segundo, la máscara se deslizó. El pánico brilló en su rostro. No se había dado cuenta de que Emily lo sabía. Eso me dio más poder que cualquier bofetada. No le di tiempo a recuperarse. Ya he hablado con una abogada. Esto va a pasar. Puedes luchar contra mí, pero no ganarás. No esta vez. Apretó el puño, la mandíbula tensa, pero no se movió. Me conocía lo suficiente como para saber que no estaba bromeando. Murmuró algo en voz baja, cogió sus llaves y salió furioso. La puerta se cerró con tanta fuerza que los marcos de las fotos temblaron en la pared. Me quedé allí en el silencio posterior, mi pecho subiendo y bajando, el corazón latiendo con algo que ya no era miedo. Era determinación. Tyler siempre me había visto como la opción segura. La mujer que mantendría la casa en orden en silencio mientras él jugaba sus juegos. Pero ahora estaba a punto de descubrir quién era yo realmente. Porque esto no era yo reaccionando. Era yo planeando. Y apenas había empezado. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. La mañana después de que Tyler saliera furioso de la casa, me desperté con una avalancha de mensajes en mi teléfono. Amigos, conocidos, incluso personas con las que apenas hablaba de nuestro círculo social más amplio tenían algo que decir. La noticia de la cena se extendió como la pólvora, y para entonces, todo el mundo lo sabía. Austin no es un pueblo pequeño, pero en ciertos círculos, los chismes viajan más rápido que las noticias. Los mensajes iban desde la conmoción hasta la simpatía. Sam, lo siento mucho. No puedo creer que haya hecho esto. Si necesitas algo, llámame. No te mereces esto. Y de una amiga a la que nunca le había gustado Tyler, ya era hora de que descubrieras cómo es en realidad. Cada mensaje dolía, pero también me endurecía. La humillación ya no era solo mía. Era suya. Había exhibido su infidelidad en un espacio donde la gente no podía dejar de verlo, y ahora estaba fuera de su control. Al mediodía, Tyler estaba llamando de nuevo. Dejé que sonara. Unos minutos después, mi abogada llamó para decirme que él ya había intentado contactar a través de su propio abogado. Al parecer, congelar las cuentas había tocado un nervio. Estaba furioso. La voz de Gillian era tranquila y tranquilizadora. No te comuniques directamente. Todo pasa por mí ahora. Esa frase me dio el primer sabor de paz real que había sentido en días. Mientras tanto, la amante tampoco se libró. Greg no era del tipo que sufre en silencio. Por la tarde, había publicado un mensaje críptico pero incendiario en Facebook. Nada explícito, pero lo suficientemente agudo como para que todos los que los conocían pudieran leer entre líneas. Algo sobre que la traición duele más cuando viene de tu propia casa. Sobre las máscaras que se caen. Los comentarios llovieron, y la imagen perfecta de Marissa comenzó a desmoronarse. No respondí públicamente. No tenía por qué. El silencio funcionaba a mi favor. Todos los demás estaban hablando por mí. El ahogo financiero también golpeó duro a Tyler. Se había acostumbrado a tener dinero en efectivo a su disposición. Cenas, bebidas, habitaciones de hotel que él pensaba que yo no conocía. Ahora, cada tarjeta que sacaba era rechazada. Me envió otro mensaje de texto esa noche. Ya has dejado claro tu punto. Reactiva las cuentas. Hablaremos. No respondí. No era un punto. Era un disparo de advertencia. Las grietas se ensancharon también en nuestras familias. Mi hermana llamó, con la voz tensa por la ira. Sam, no sé cómo te mantuviste en silencio durante tanto tiempo, pero hiciste lo correcto. No dejes que le dé la vuelta a esto. Todos necesitan saber la verdad. Prometió que estaría a mi lado, pasara lo que pasara. Por el lado de Tyler, el silencio era revelador. Su hermano, generalmente rápido para defenderlo en cada discusión, se mantuvo callado. Yo sabía por qué. Trabajaban juntos en la misma empresa, y la reputación de Tyler era importante para el negocio. Ahora,
Esa reputación estaba en ruinas, y ponerse de su lado significaría arrastrar su propio nombre también. La lealtad solo llega hasta donde llega el beneficio. Emily volvió de casa de su amiga con preguntas. Mamá, papá va a volver. Hice una pausa porque cada parte de mí quería protegerla, amortiguar el golpe. Pero mentir ahora sería peor que la verdad. No, cariño. No como antes. Las cosas están cambiando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. Solo asintió. Y en ese silencio, me di cuenta de que era más fuerte de lo que le había dado crédito. Quizás más fuerte que yo. El primer intento real de Tyler llegó ese fin de semana. Apareció sin avisar de nuevo, golpeando la puerta. La abrí lo suficiente para mirarlo a los ojos. Se veía diferente, cansado, sin afeitar, desesperado. La arrogancia presumida había comenzado a resquebrajarse. Sam, por favor, dijo, con voz baja. Podemos arreglar esto. Solo hablemos sin abogados, sin todo este drama. Cometí un error. No tires todo por la borda. No parpadee. Tú lo tiraste por la borda. Yo solo me estoy asegurando de que la basura vaya a donde pertenece. Su mandíbula se tensó, la mirada suplicante se desvaneció de nuevo en rabia. Me estás destruyendo. No, dije, con voz firme. Te estás destruyendo a ti mismo. Yo solo estoy dejando que todos lo vean. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Mis manos temblaron después, pero no de miedo, de poder. Por una vez, no era yo la que suplicaba por migajas de su atención. Él era el que estaba fuera, excluido, dejado para consumirse en sus propias consecuencias. Dentro, me senté con Emily en el sofá y puse una película. Apoyó la cabeza en mi hombro, y por primera vez en años, me sentí más ligera. La primera batalla estaba ganada, pero la guerra solo había comenzado. La primera humillación en la cena fue brutal, pero Tyler todavía pensaba que podía darle la vuelta. Me subestimó, y subestimó a la gente que miraba. Para cuando llegó la segunda confrontación pública, él caminó directamente hacia ella, y me aseguré de que no saliera igual. Sucedió en un restaurante del centro, un lugar que solíamos frecuentar en familia, ahora el escenario de su desmoronamiento. Emily y yo habíamos ido a almorzar con mi hermana. No había planeado verlo, pero el destino, o quizás el karma, nos puso en la misma habitación. Tyler ya estaba sentado en una mesa de la esquina con dos colegas, hombres que yo sabía que eran clave para mantener su negocio a flote. Se veía pulcro, bien afeitado, forzando esa sonrisa de confianza que yo había aprendido a ver a través. Al principio, pensé en ignorarlo. Pero entonces vi el nombre de Marissa iluminar la pantalla de su teléfono, parpadeando sobre la mesa donde cualquiera podía verlo. Sus colegas lo miraron, intercambiaron miradas, y me di cuenta de que no había parado. No había frenado. Seguía arrastrando mi nombre por el fango mientras intentaba mantener su imperio. Así que cuando me levanté para irme, no me dirigí a la puerta. Caminé directamente a su mesa. Mis tacones resonaron contra el suelo de baldosas, y sentí que todos los ojos de la sala se volvían hacia mí como si el universo mismo contuviera la respiración. Tyler, dije, lo suficientemente alto para que sus colegas y la mitad del restaurante lo oyeran. Levantó la vista sorprendido, luego intentó recuperarse con una sonrisa forzada. Sam, hola. Podemos no hacerlo. Lo interrumpí. Díselo. Diles a tus colegas quién es Marissa. ¿O debería hacerlo yo? Su rostro perdió todo color. Uno de los hombres frunció el ceño, reclinándose en su silla. ¿De qué va esto? Me apoyé en la mesa, lo suficientemente cerca como para ver la máscara de Tyler deslizarse. Esto va de tu fachada de hombre de familia. De cómo te presentas como marido y padre mientras te acuestas con mi amiga. De cómo me humillaste delante de todos, y sigues haciéndolo. Un jadeo se extendió desde una mesa cercana. No me importó. Tyler intentó agarrarme del brazo, pero me aparté. No te atrevas a tocarme. Ya has tocado bastante de lo que no te pertenece. Sus colegas parecían incómodos, sus ojos iban de uno a otro. Uno de ellos se aclaró la garganta. Tyler, ¿es esto cierto?
Y fue entonces cuando solté la frase que se extendió como la pólvora. Por supuesto que es cierto. Pregúntale por qué su amante llevaba mi lencería la noche que los pillé. Pregúntale qué se siente al perder a su familia, su dinero y pronto su negocio. Todo por una emoción barata. La sala quedó en silencio, excepto por el sonido de los tenedores cayendo sobre los platos. La gente miraba abiertamente ahora, algunos susurrando, otros grabando con sus teléfonos. El rostro de Tyler estaba carmesí. Intentó fanfarronear, reírse de ello. Está exagerando. Ella está. Pero su voz se quebró, y ninguna cantidad de palabras suaves pudo ocultar el pánico en sus ojos. Sus colegas se levantaron bruscamente, murmurando algo sobre necesitar aire, dejándolo solo en la mesa. Me enderecé, ajusté mi bolso en el hombro y lo miré directamente a los ojos. Pensaste que podías enterrarme, Tyler. Pero no soy yo la que se está asfixiando. Luego me di la vuelta y volví con Emily y mi hermana, que habían estado observando desde el otro lado de la sala. Los ojos de Emily estaban muy abiertos, pero también había orgullo en ellos. No estaba avergonzada de mí. Estaba orgullosa de que me hubiera defendido, de forma ruidosa e inquebrantable, de una manera que nunca antes había visto. Cuando salimos del restaurante, pude oír susurros que se extendían de mesa en mesa. La frase lapidaria ya había salido de mi boca y había entrado en el torrente sanguíneo de la ciudad. La gente la contaría, la compartiría, se reiría a su costa. Ya no era el exitoso marido y padre. Era el hombre cuya esposa lo había pillado, cuya caída estaba siendo narrada por extraños durante el almuerzo. Para cuando salimos a la luz del sol, mi teléfono estaba vibrando. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones. Alguien ya había publicado sobre lo que había pasado. No necesitaba mirar para saber que la historia se estaba extendiendo. Tyler había querido mantener el control, mantener su máscara intacta, tejer su narrativa. Pero ahora no le quedaba ninguna narrativa que controlar. Era el hazme reír, y yo aún no había terminado. Pensé que Tyler se retiraría después del restaurante. Cualquier otra persona lo habría hecho, pero debería haberlo sabido mejor. Tyler nunca fue del tipo que admite la derrota. Ni en su carrera, ni en las discusiones, y ciertamente no en el colapso de su imagen. Así que en lugar de quedarse callado y dejar pasar la tormenta, intentó contraatacar. 2 días después, una amiga me envió un enlace a un sitio de noticias local. Tienes que ver esto, escribió. Hice clic, y allí estaba, una entrevista con Tyler. Había hablado oficialmente, sonriendo educadamente a la cámara, hablando de cómo los rumores y las exageraciones habían hecho estallar su vida privada. Está enfadada, y lo entiendo, dijo, con voz tranquila, cada palabra ensayada. Pero Samantha siempre ha sido dramática. Cualquiera que la conozca sabe que tiende a reaccionar de forma exagerada. He cometido errores, claro, pero nada parecido a las historias que se están difundiendo. Solo quiero privacidad para mi hija y para mí mientras arreglamos esto. Me quedé mirando la pantalla, con la mandíbula tan apretada que me dolía. No solo me había llamado mentirosa. Me había pintado como una mujer inestable, una histérica en cuya ira no se podía confiar. Y lo peor de todo, usó a Emily como su escudo, de la misma manera que lo había hecho cuando suplicó en la puerta. En cuestión de horas, el vídeo estaba en todas partes. La gente lo compartía en Facebook, lo comentaba en grupos de la comunidad, especulaba en susurros en las clases de yoga y en los partidos de fútbol. Algunos me defendían, otros le daban el beneficio de la duda. Tyler era bueno actuando. Se había pasado toda la vida fingiendo ser alguien que no era. Pero con lo que no contaba era con que la verdad lo alcanzaría más rápido que sus mentiras. Esa tarde, recibí una llamada de Gillian, mi abogada. Su tono era diferente. Urgente. Sam, tienes que ver esto. Me envió un archivo. Capturas de pantalla, mensajes de texto, fotos, pruebas. Greg finalmente había desatado la evidencia. Había peinado los registros telefónicos de Marissa, los correos electrónicos, incluso el almacenamiento en la nube. Y lo que encontró fue un tesoro de porquería incriminatoria. Recibos de hotel, notas de amor, fotos que Tyler había sido lo suficientemente imprudente como para enviar, pensando que se mantendrían en privado. Al principio,
No quería mirar. La idea de ver esos mensajes, de leer las palabras que usaba con ella, me revolvía el estómago, pero me obligué a hacerlo porque ya no se trataba de dolor. Se trataba de munición. Y munición fue. Una captura de pantalla en particular se convertiría en el clavo en su ataúd. Era un mensaje que Tyler le envió a Marissa justo una semana antes de la cena. No puedo esperar a que ella desaparezca del mapa. Te verás mucho mejor en su lugar. Frío, despiadado, despojado de cualquier pretensión de amor por mí o por Emily. Solo lujuria y arrogancia. Greg lo filtró primero a un grupo privado, pero en cuestión de horas se había extendido por todas partes. Por la mañana, estaba en Twitter, Facebook, incluso en Reels de Instagram, empapelado con hashtags como el mentiroso de la lencería, mejor en su lugar. Extraños se burlaban de él. Aparecieron memes. Incluso comenzaron a surgir cuentas de parodia. Tyler, el pulcro ejecutivo tecnológico, quedó reducido a un chiste en línea. Emily me mostró uno, con el rostro dividido entre la ira y una sombría satisfacción. Era una foto de un hombre de traje sosteniendo lencería en una percha, con la leyenda, «Lo tienes en la talla de mi esposa». Preguntó, «Mamá, ¿está bien si me río?» La abracé. «Sí, cariño. Está más que bien». Tyler debió pensar que podría ahogar el ruido redoblando la apuesta. Publicó una declaración en su LinkedIn, de todos los lugares, pintándose como una víctima de narrativas falsas alimentadas por venganzas personales. Escribió sobre el perdón, sobre los peligros de la cultura de la cancelación, sobre ser un hombre que intenta hacer lo correcto por su familia frente a las mentiras. Pero los recibos eran innegables. La gente inundó los comentarios con capturas de pantalla, con hashtags, con preguntas directas que no podía responder. Al final del día, su perfil era un campo de batalla. Su credibilidad, hecha trizas. Lo más divertido es que no tenía ni idea de cuánto peor podría ponerse. Porque Greg no había terminado, publicó más extractos bancarios que mostraban cargos sospechosos, correos electrónicos programando viajes de negocios que coincidían perfectamente con las vacaciones de Marissa, incluso recibos de Uber de noches en las que Tyler había afirmado estar trabajando hasta tarde pero en cambio lo habían dejado en el apartamento de ella. Estaba todo allí, expuesto para que el mundo lo viera. La reacción adversa creció como una bola de nieve. Blogs locales lo recogieron, luego páginas de chismes, e incluso un podcast que prosperaba con los escándalos de Austin. El nombre de Tyler estaba en todas partes. No por su trabajo, no por sus logros, sino por su traición. Los hashtags se convirtieron en un cántico que lo seguía a cada espacio que entraba. Una noche, navegando por mi teléfono, vi un vídeo de él tratando de entrar en un bar. Alguien gritó, «Oye, mentiroso de la lencería», y toda la multitud se rió. Se abrió paso, con el rostro contraído por la ira, pero las cámaras lo captaron todo. Fue subido en cuestión de minutos, los comentarios lo destrozaban. ¿Y yo? Me mantuve en silencio. No publiqué nada. No me defendí. No lo alimenté. No lo necesitaba. La verdad era más ruidosa que cualquier cosa que pudiera decir. Emily me preguntó una vez, ¿se siente bien ver a todos volverse en su contra? Lo pensé antes de responder. No se siente bien, le dije. Se siente justo, como si el mundo finalmente lo viera como nosotras lo vemos. Al final de la semana, Tyler dejó de publicar. Sus cuentas se silenciaron. Su rostro desapareció de las entrevistas. Pero el daño ya estaba hecho. Sus intentos de hacerse la víctima habían fracasado estrepitosamente. Y ahora no solo estaba perdiendo a su familia. Estaba perdiendo lo único que más valoraba, su reputación. Y yo no había terminado. Aún no. Para cuando los memes se calmaron, era hora de dejar de jugar a la defensiva y pasar al verdadero campo de batalla, los tribunales. Los chismes y los hashtags habían destrozado la imagen de Tyler. Pero yo quería más que humillación. Quería permanencia, algo que él no pudiera manipular o de lo que no pudiera recuperarse. Gillian, mi abogada, se movió como un cirujano. Solicitó el divorcio, citando adulterio, un hecho respaldado por más pruebas de las que la mayoría de los jueces ven jamás. Solicitó la custodia exclusiva de Emily, la posesión temporal de la casa y la divulgación financiera de cada activo que Tyler intentó ocultar.
Él se opuso, por supuesto. Su abogado, un hombre astuto con un traje caro y una sonrisa ensayada, argumentó que los problemas matrimoniales no deberían juzgarse en el tribunal de la opinión pública. Pero al juez no le importaban los hashtags ni las entrevistas. Al juez le importaban las pruebas, y pruebas era todo lo que yo tenía. Nunca olvidaré la cara de Tyler cuando Gillian deslizó la carpeta sobre la mesa durante la primera audiencia. Copias de mensajes de texto, recibos, fotos, pruebas más allá de toda negación. Tuvo que sentarse allí en silencio mientras el juez las hojeaba, con los labios apretados en una línea fina. Esto es convincente, dijo finalmente el juez. Muy convincente. El abogado de Tyler intentó objetar, pero fue como lanzar guijarros a una tormenta. La primera decisión fue rápida. Se ordenó a Tyler que proporcionara una pensión conyugal temporal y una pensión alimenticia completa, con efecto inmediato. Su acceso a nuestros activos conjuntos fue congelado. Me quedé con la casa. La matrícula escolar de Emily asegurada bajo mi control. Por primera vez, Tyler pareció más pequeño. No solo enfadado, no solo avergonzado, más pequeño. Los golpes financieros vinieron después. ¿Recuerdan al hermano que siempre lo defendía, el que trabajaba en la misma empresa? Le retiró su apoyo casi de la noche a la mañana. Los inversores habían empezado a hacer preguntas, los clientes susurraban sobre el escándalo. Tyler se había convertido en un lastre, y los negocios son despiadados. Su hermano dejó de devolverle las llamadas, y se corrió la voz de que estaba considerando expulsar a Tyler de la empresa por completo. Luego vino el verdadero golpe de gracia, su padre, un hombre que se enorgullecía del legado, de la respetabilidad. Había permanecido en silencio durante la mayor parte de esto, pero durante una reunión familiar, a la que no asistí pero de la que me enteré por rumores, le dijo a Tyler que le cortaba el grifo. No más préstamos, no más rescates, no más garantías de herencia. Has avergonzado a esta familia, se dice que dijo. Y no me dejaré arrastrar contigo. Tyler intentó hacerse la víctima de nuevo, llorando por ser atacado, pero ni siquiera su padre se lo creía ya. Años de arrogancia, años de derecho, todo ello se cobró en una sola frase. Y Marissa, su colapso fue casi poético. Greg solicitó el divorcio en cuestión de semanas. Se mudó, se llevó a los niños y presentó su propia pila de pruebas. Pasó de publicar selfies de vacaciones a no publicar nada en absoluto. Los amigos que antes orbitaban a su alrededor como polillas desaparecieron. Era radiactiva, intocable. Para cuando sus propios padres se involucraron, suplicando a Greg por perdón, ya era demasiado tarde. Él no estaba interesado. Nadie más lo estaba. En casa, Emily y yo construimos un nuevo ritmo. Las mañanas eran más tranquilas sin Tyler dando portazos, las tardes más calmadas sin que yo esperara a que su coche llegara mucho después de la cena. Ella floreció en la quietud, como si la ausencia de tensión le diera espacio para respirar. Pero Tyler no se rindió fácilmente. Aparecía en las audiencias con aspecto desaliñado, intentaba negociar conmigo en los pasillos, a veces incluso amenazaba con llevarse a Emily. La primera vez que lo dijo, se me heló el estómago. Pero Gillian se acercó y susurró, palabras vacías. No tiene caso. Tenía razón. Con su infidelidad pública y sus finanzas bajo escrutinio, ningún juez en su sano juicio le daría la custodia. Aún así, oírle escupir esas amenazas me recordó por qué no podía flaquear. No solo era imprudente. Era cruel. A medida que pasaban las semanas, su vida se desmoronaba pieza por pieza. La casa que intentó conservar, forzada a la venta por orden judicial. Las tarjetas de crédito que una vez exhibió como trofeos, al límite, rechazadas, congeladas. Se mudó a un apartamento de alquiler en el centro, uno que apenas podía permitirse, rodeado de cajas de pizza vacías y silencio. Cada nueva audiencia le arrancaba otra capa de su orgullo. Gillian fue implacable, presionándolo sobre la mala gestión financiera, recordando al tribunal su infidelidad cada vez que intentaba protestar. Se enfadaba más, le ladraba a su abogado, levantaba la voz delante del juez. Cada arrebato solo lo hundía más. El golpe final llegó con la decisión sobre la custodia. Custodia exclusiva concedida a mí, visitas estrictamente supervisadas hasta que pudiera demostrar estabilidad.
Las palabras del juez cayeron como un martillo. Este tribunal considera que el comportamiento del señor Picklam es imprudente, su juicio está deteriorado y su entorno doméstico no es adecuado para un menor. Tyler se desplomó en su silla, la lucha se le escapaba. Me miró, con los ojos vacíos, como si no pudiera creer que yo había ganado. Pero no era solo yo. Era la verdad. Innegable y brutal. Finalmente se le dio el peso que merecía. Después del juicio ese día, Emily me abrazó más fuerte que nunca. Mamá, susurró. Estamos realmente libres ahora, ¿verdad? Le besé la coronilla. Sí, cariño, lo estamos. Y aunque las batallas legales se prolongaron un poco más, la división de bienes, el papeleo, las firmas interminables, el resultado estaba sellado. Tyler fue desmantelado pieza por pieza, dólar por dólar, aliado por aliado. Para cuando el polvo se asentó, no era el hombre que se había pavoneado con trajes, mostrando sonrisas y encanto. Estaba arruinado, abandonado, irrelevante, y yo estaba más fuerte que nunca con Emily a mi lado. Le había quitado todo lo que él pensaba que nunca perdería. Y aún no había terminado. No esperaba volver a verlo después de la audiencia final. Pensé que Tyler se desvanecería en el fondo, demasiado humillado como para arriesgarse a otra escena. Pero los hombres como él no desaparecen en silencio. Vienen arrastrándose, arrastrando su orgullo detrás de ellos, esperando conseguir una última oportunidad. Sucedió un domingo gris por la tarde. Emily estaba en casa de una amiga, y yo había ido a un café del centro para ponerme al día con el trabajo. Cuando salí con mi café, él estaba allí, apoyado en la pared, más delgado de lo que recordaba, con los ojos inyectados en sangre, la ropa arrugada. Por un momento, casi no lo reconocí. Se parecía menos al hombre con el que me casé y más a un extraño que había quemado hasta la última gota de encanto. Samantha, dijo, dando un paso adelante. Su voz se quebró, nada que ver con el tono pulido que usaba para dominar las habitaciones. Por favor, solo escúchame. Me quedé helada, cada instinto me decía que me alejara, pero algo dentro de mí quería escucharlo. No por él, sino por mí. Quería ver qué quedaba del hombre que pensó que podía romperme. Me siguió mientras me sentaba en un banco cercano, manteniendo la distancia. Metió las manos en los bolsillos, con los hombros encorvados. Lo perdí todo, dijo. La casa, el dinero, mi trabajo. Mi familia ni siquiera me habla. Marisa se ha ido. Todos se han ido. No me queda nada. Bebí un sorbo de mi café, sin inmutarme por su confesión. Eso es lo que pasa cuando construyes tu vida sobre mentiras, Tyler. Se desmorona. Se estremeció, luego intentó otro ángulo. Pero tuvimos buenos años, ¿no? ¿No te acuerdas? Construimos algo juntos. La fastidié. Sí. Pero no puedes simplemente borrar todo lo que tuvimos. Lo miré, y por primera vez, no sentí ira ni pena. Sentí claridad. Tienes razón. No puedo borrarlo, pero puedo terminarlo. Y ya lo he hecho. Su mandíbula se tensó. Te lo ruego, Sam. Solo dame otra oportunidad. Déjame arreglar esto. Su voz se quebró de nuevo, desesperada y cruda. Por favor. La ironía no se me escapó. Durante años, le había rogado. Le rogué que volviera a casa a tiempo. Le rogué que fuera honesto. Le rogué que me amara de la manera que fingía amar a todos los demás. Y ahora aquí estaba él, rogándome, despojado de todo lo que una vez lo hizo intocable. No tienes otra oportunidad, dije, con voz firme. Tuviste años de oportunidades, y cada una de ellas la desperdiciaste. Dejó caer la cabeza entre las manos, con los hombros temblando. No sé qué hacer. No sé cómo vivir así. Me incliné hacia adelante, mi tono agudo. Entonces descúbrelo, porque no te salvaré. Ni ahora. Ni nunca. Levantó la cabeza, con los ojos húmedos, mirándome como si yo fuera el único salvavidas que le quedaba. Sam, por favor, solo di algo. Dime qué puedo hacer. Me levanté, tirando el vaso de café vacío a la basura. Mi corazón no se aceleró.
Mis manos no temblaron. No era la mujer rota que había entrado en esa cena hacía meses. Era la que salió, se reconstruyó y reclamó todo lo que él intentó quitarle. Lo miré directamente a los ojos, y las palabras salieron sin dudar. Eres el arquitecto de tu propia destrucción. Su rostro se arrugó mientras la frase quedaba suspendida en el aire, final e inamovible. Me di la vuelta y me alejé, mis tacones resonando contra el pavimento, sin mirar atrás ni una sola vez, porque no quedaba nada que ver. 6 meses después, mi vida no se parecía en nada a las ruinas que Tyler dejó atrás. No era perfecta. La sanación nunca lo es, pero era mía. La casa se sentía más ligera sin él, como si las paredes hubieran exhalado. Había vuelto a pintar la habitación de Emily, renovado la cocina, convertido la oficina en un pequeño estudio donde volvía a trabajar como autónoma. El dinero no escaseaba. La herencia que mi madre me dejó estaba de vuelta en mis manos, y entre las sentencias judiciales y los pagos forzados de Tyler, Emily y yo teníamos seguridad. No riqueza, no extravagancia, estabilidad. El tipo de paz que no se puede comprar. Emily prosperó de maneras que no había imaginado. Reía más fuerte, estudiaba más, hablaba más abiertamente. A veces la sorprendía mirándome con un orgullo silencioso que me hacía llorar. Una tarde dijo: «Ahora eres más fuerte, mamá. Puedo verlo». La abracé, sabiendo que ella también era más fuerte. Forjada por la verdad en lugar de la ilusión. ¿Y yo? Redescubrí partes de mí misma que pensé que había enterrado. Empecé a correr de nuevo, me apunté a un taller de escritura, incluso viajé con Emily a Nuevo México un fin de semana solo porque queríamos ver el desierto. Cada paso lejos de Tyler era un paso hacia la mujer que había olvidado que podía ser. En cuanto a él, lo último que supe no fue directamente de él, sino a través de rumores. Había perdido el puesto en la empresa. Su hermano lo echó después de que los inversores huyeran. Vivía en un apartamento estrecho, saltando entre trabajos de consultoría esporádicos, apenas manteniéndose a flote. Marissa había desaparecido hacía mucho tiempo, divorciada y olvidada. El hombre que una vez entraba en las habitaciones con la cabeza alta ahora ni siquiera podía mostrar la cara sin que alguien murmurara «mentiroso de la lencería» en voz baja. Una tarde, Emily y yo nos lo cruzamos en el centro por casualidad. Estaba más delgado, sin afeitar, llevando una bolsa de plástico con camisas arrugadas dentro. Nuestras miradas se encontraron brevemente, pero no quedaba nada que decir. Él apartó la vista primero. Ese fue el momento en que supe que era libre. No porque estuviera arruinado, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Era un capítulo cerrado, una historia con moraleja susurrada entre extraños. Y yo ya no era un personaje en su historia. Ahora, cuando me miro en el espejo, no veo a una esposa traicionada. Veo a una mujer que sobrevivió, que luchó, que reconstruyó. Veo a alguien que caminó a través de la humillación y el fuego y salió ilesa. La traición rompió la vida que pensé que quería, pero la libertad construyó la vida que merecía. Muchas gracias por ver. Me encantaría conocer sus opiniones o incluso sus propias experiencias en los comentarios de abajo. No olviden pulsar el botón de suscribirse y darle un me gusta a este vídeo. Realmente ayuda al canal a crecer y a que sigan llegando más historias.